Había sido un día largo y agotador en el trabajo. Me sentía especialmente cansada mientras me dirigía a casa, ansiosa por ver a mi esposo, Carlos. Llevábamos 5 años de casados y, aunque nuestra relación había tenido altibajos, siempre había creído en la fortaleza de nuestro amor. Sin embargo, esa tarde algo en el aire parecía distinto, una sensación que no podía ignorar. Llegué a casa un poco más temprano de lo habitual, esperando sorprender a Carlos con su plato favorito para la cena. Mientras subía las escaleras del edificio, escuché voces provenientes del apartamento de la vecina, Laura. No pensé mucho en ello al principio, ya que Laura era una mujer muy sociable y a menudo tenía visitas. Sin embargo, al acercarme más, reconocí la voz de mi marido. Me detuve frente a la puerta entreabierta y escuché con atención. Carlos estaba riendo, y no era una risa cualquiera, era esa risa cálida y despreocupada que solía reservar para momentos especiales entre nosotros. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos?, escuché a Laura decir, con un tono que me resultaba demasiado íntimo. Sí, ¿cómo olvidar ese día?, respondió Carlos, su voz teñida de nostalgia. Sentí un nudo en el estómago, pero aún no quería sacar conclusiones apresuradas. Quizás solo estaban recordando algún momento inocente. Decidí esperar unos minutos más antes de entrar en pánico. Podría haber muchas explicaciones razonables para que Carlos estuviera allí. Sin embargo, mi mente no dejaba de imaginar escenarios oscuros y dolorosos. Me armé de valor y empujé la puerta, fingiendo sorpresa al verlos juntos. Hola. No sabía que estarías aquí, Carlos, dije, intentando mantener mi voz estable. Carlos se volteó rápidamente, su rostro pálido por la sorpresa. Laura, por otro lado, simplemente me miró con una mezcla de lástima y desafío en sus ojos. Ah, hola, cariño. Estaba ayudando a Laura con unas cosas, respondió Carlos, su voz sonando extrañamente culpable. ¿Ayudándola con qué?, pregunté, tratando de mantener la calma. Laura intervino rápidamente, como si hubiera anticipado esta pregunta. Carlos es tan amable. Me estaba ayudando a mover algunos muebles. No podría haberlo hecho sin él, dijo, sonriendo de manera que me hizo querer gritar. Ah, ya veo. Bueno, me alegra que puedas ayudar a los vecinos, respondí, mi voz gélida. Miré a Carlos directamente a los ojos, buscando algún indicio de la verdad en su mirada. Sin embargo, él evitó mi mirada, concentrándose en arreglar unos papeles que no necesitaban arreglo. Esa noche, en la intimidad de nuestra casa, confronté a Carlos sobre lo que había visto. ¿Qué está pasando entre tú y Laura?, le pregunté directamente. Carlos negó todo con vehemencia, insistiendo en que solo estaba siendo un buen vecino. Pero algo en su comportamiento, en su falta de contacto visual y en su tono de voz, me decía que había más de lo que él admitía. Durante las siguientes semanas, mi mente no dejó de torturarse con pensamientos de Carlos y Laura juntos. Cada vez que veía a Laura en el pasillo, su sonrisa me parecía más burlona, más cruel. Me di cuenta de que mi matrimonio estaba en una encrucijada y tenía que tomar una decisión, confiar ciegamente en Carlos o enfrentar la dolorosa verdad que se escondía detrás de sus mentiras. Las semanas siguientes fueron un tormento. Intenté continuar con mi rutina diaria, pero cada momento libre se llenaba de dudas y sospechas. Carlos y yo habíamos comenzado a distanciarnos, sus excusas para salir de casa eran cada vez más frecuentes y mi desconfianza crecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras volvía del trabajo, decidí enfrentar mis temores de una vez por todas. Entré al apartamento en silencio, esperando encontrar a Carlos en algún rincón con su teléfono o alguna evidencia de su infidelidad. Pero no había nadie. El apartamento estaba desierto y silencioso, lo que solo aumentó mi ansiedad. En un arrebato de desesperación, revisé su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Encontré mensajes de Laura, conversaciones que al principio parecían inocentes, pero que, al leer más, revelaban una cercanía incómoda. Las bromas privadas,
Los emojis sugerentes y las referencias a momentos que claramente no habían compartido conmigo confirmaron mis peores sospechas. Esa noche, esperé a que Carlos volviera a casa. Cuando finalmente llegó, lo enfrenté con el teléfono en la mano, mis manos temblando de rabia y tristeza. ¿Qué significa esto, Carlos?, le pregunté, mis ojos llenos de lágrimas. Carlos palideció al ver los mensajes en mi mano. Trató de excusarse, diciendo que solo eran mensajes amistosos, pero su voz sonaba vacía y sin convicción. No son solo mensajes, Carlos. Es la forma en que hablas con ella, es lo que escondes de mí, le dije, mi voz quebrándose. ¿Cómo esperas que te crea cuando todo apunta a lo contrario? Carlos intentó acercarse, pero di un paso atrás. No, no me toques. Necesito la verdad, y la necesito ahora. ¿Qué está pasando entre tú y Laura? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, y por un momento, vi el dolor y la culpa en sus ojos. Finalmente, Carlos bajó la cabeza y confesó. Había empezado como una amistad inocente, pero con el tiempo, se había convertido en algo más. No habían llegado a acostarse, pero las líneas se habían cruzado de una manera que él mismo no sabía cómo controlar. La confesión fue un golpe devastador. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo en lo que había creído, todo por lo que había trabajado en nuestro matrimonio, se desmoronaba ante mis ojos. No podía soportar la idea de que la persona en la que había confiado más que en nadie me había traicionado de esa manera. Decidí tomarme un tiempo fuera de casa. Necesitaba claridad, necesitaba entender qué quería hacer con mi vida a partir de ese momento. Me quedé en casa de una amiga, alguien que había conocido antes de casarme con Carlos y que sabía lo importante que era este momento para mí. Su apoyo fue invaluable, y aunque me sentía rota, su presencia me ayudó a mantenerme fuerte. Mientras estuve fuera, reflexioné sobre lo que había sucedido. Pensé en las señales que había ignorado, en las veces que había justificado el comportamiento de Carlos. Me di cuenta de que, aunque había sido doloroso, necesitaba este tiempo para descubrir quién era yo sin él. Necesitaba entender que mi valor no dependía de nuestra relación y que merecía algo mejor que vivir en la sombra de la traición. Después de una semana, regresé a casa decidida a tener una conversación definitiva con Carlos. Le dije que necesitábamos tomar un tiempo separados para pensar en lo que realmente queríamos. No sabía si nuestro matrimonio podía salvarse, pero sabía que no podía seguir así. Carlos, aunque triste, entendió mi decisión y prometió respetar mi espacio. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Carlos y yo comenzamos a vivir separados dentro de nuestra propia casa. Él dormía en el sofá mientras yo ocupaba nuestra habitación. Cada día era una mezcla de tensas conversaciones y largos silencios. Ambos sabíamos que estábamos en un punto crítico, y que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Decidí buscar ayuda profesional y comencé a ver a un terapeuta. Necesitaba procesar el dolor y la traición, y encontrar una manera de seguir adelante, ya fuera con Carlos o sin él. Las sesiones de terapia me ayudaron a entender que había estado ignorando mis propias necesidades y sentimientos durante mucho tiempo. Me había enfocado tanto en mantener nuestro matrimonio que había perdido de vista lo que realmente quería y necesitaba. Carlos también accedió a ver a un terapeuta, y aunque no asistimos a las mismas sesiones, ambos sabíamos que esto era un paso necesario si queríamos tener alguna esperanza de sanar. Con el tiempo, empezamos a hablar más abiertamente sobre lo que había sucedido. Carlos expresó su arrepentimiento y su deseo de trabajar en nuestra relación, pero yo aún no estaba segura de si podía perdonarlo. Una tarde, mientras paseaba por el parque para despejar mi mente, me encontré con Laura. Al principio, sentí una ola de ira y resentimiento, pero me obligué a mantener la calma. Laura se acercó y, sorprendentemente, pidió disculpas. Me dijo que nunca había querido causar daño y que lamentaba profundamente haber cruzado esa línea. Aunque sus palabras no borraron el dolor, me ayudaron a cerrar ese capítulo de mi vida. De vuelta a casa, Carlos y yo tuvimos una conversación sincera y definitiva. Le dije que, aunque apreciaba su arrepentimiento y sus esfuerzos,
necesitaba tiempo y espacio para sanar. Decidimos separarnos temporalmente, dándonos a ambos la oportunidad de trabajar en nosotros mismos. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Durante ese tiempo, me concentré en redescubrirme. Empecé a tomar clases de yoga, a pasar más tiempo con amigos y a reconectar con hobbies que había dejado de lado. Poco a poco, comencé a sentirme más fuerte y más segura de mí misma. Aprendí que mi felicidad no dependía de estar en una relación, sino de estar en paz conmigo misma. Carlos también trabajó en sí mismo. Nuestros caminos se cruzaban de vez en cuando, y aunque las cosas eran incómodas al principio, con el tiempo, empezamos a encontrar una nueva forma de comunicarnos. La terapia había sido reveladora para ambos, y aunque no sabíamos si volveríamos a estar juntos, sabíamos que éramos personas diferentes y más conscientes de nuestras propias necesidades y límites. Pasaron varios meses antes de que nos sentáramos a hablar sobre el futuro. Fue una conversación larga y emotiva. Ambos habíamos cambiado, y aunque el amor seguía ahí, sabíamos que no podíamos simplemente regresar a como eran las cosas antes. Decidimos darnos una segunda oportunidad, pero esta vez, con una nueva perspectiva y un compromiso real de ser honestos y respetuosos con nosotros mismos y con el otro. Reconstruir nuestra relación no fue fácil y requirió mucho trabajo y paciencia. Hubo días buenos y días malos, pero lentamente comenzamos a sanar. Aprendimos a ser más abiertos y a escuchar verdaderamente al otro. Empezamos a construir una nueva base, una que se basaba en la confianza y el respeto mutuo. Hoy, nuestra relación es diferente, pero también más fuerte. Hemos aprendido a valorarnos como individuos y a apreciar la relación que hemos construido juntos. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que, pase lo que pase, siempre recordaré esta experiencia como una lección de vida invaluable. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal y emocional. Espero que esta historia les haya resonado y les haya brindado alguna forma de consuelo o inspiración. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartir sus propios pensamientos y experiencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.